parte de nuestro Padre Celestial. Quiero hablarte de la familia de la que somos parte. Quiero hablarte acerca de nosotros como hijos, ¿no? Hijos e hijas del Dios Altísimo. Efesios capítulo 3. Del versículo 14 al versículo 16. Dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esa pequeña frase de este versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De nuestro Padre Celestial, tú y yo hemos tomado el nombre. Si tú has hecho alguna vez un trámite, has llenado algún formulario donde te piden tu filiación, te están diciendo de quién eres hijo, ¿no? Y cada uno de nosotros llevamos los apellidos o los nombres de quiénes son nuestros padres en general. Y yo llevo dos apellidos, uno por mi padre, uno por mi madre, y me identifican porque pues es difícil que tengas dos apellidos iguales y que vengan de padres iguales si no son tus hermanos. ¿Estás conmigo? ¿No? Así que sabemos que somos de una familia porque llevamos un nombre. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y dice aquí la palabra que nuestra familia toma nombre del Padre Celestial, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte un poquito acerca de eso. Porque festejamos hoy el Día del Padre y creo que es importante que entendamos qué apellido llevamos. Es decir, en el mundo físico te identifican por cómo te llamas, ¿sí? Pero en el mundo espiritual también hay una identificación que Dios ha marcado y la gente que te ve en el espíritu sabe exactamente de quién eres hijo, ¿sí? De dónde vienes, a quién perteneces. En tiempos antiguos, la gente se presentaba y decían: yo soy fulano de tal, hijo o hija de fulano de tal, y vengo de tal ciudad, ¿sí? Y de esa manera la gente podía saber exactamente, si querían encontrar a tu familia, tenían que ir a la ciudad, buscar al señor que era tu papá, y ahí encontraban a tu familia. Y quiero que entiendas que tú llevas el apellido de la familia celestial de la cual perteneces. Dios te ha, voy a ponerlo así, tienes un acta de nacimiento en el cielo. Y en esa acta de nacimiento define quién eres, de quién eres hijo y dónde naciste, ¿no? Porque eso es lo que pasa en las actas de nacimiento, ¿no? ¿Dónde naciste, de qué y cuándo naciste, ¿no? De cuándo naciste te lo acuerdas tú, pero quiero que me acompañes, por favor. Bueno, antes de eso, mira, hablando un poco acerca de la manera que la gente hablaba. Juan capítulo 1. Uno de los primeros discípulos del Señor fue Andrés. Andrés le habló a su hermano Simón. Y dice el versículo 42, Juan 1:42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas.
que quiere decir Pedro, ¿no? Curioso, aquí pudieras ver como la manifestación del don de sabiduría. Yo no sé si Jesús no conocía a Pedro, lo ve por primera vez y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te vas a llamar Cefas. Es una palabra profética, ¿sí? Lo llamamos Pedro porque Pedro es el nombre griego que significa Cefas, que significa en arameo piedra, ¿sí? Biblia, trivia bíblica. Pero así se llamaban: Simón Bar Jona, ¿sí? O Bar Jona realmente, ¿sí? Era el nombre de Simón. Igual de Andrés, Andrés Bar Jona. Bar significa en el hebreo, en el arameo, hijo, ¿sí? Por eso, digamos, Bernabé, si ves el libro de los Hechos, realmente es Barnabás o Barnabá, que significa Bar, hijo, Nabás, misericordia, ¿sí? Así armaban los nombres. Y de hecho, cuando Jesús habla con Pedro de manera muy especial, se refiere a él no como Pedro, sino se refiere por su nombre, por la forma que la gente lo conocía. Mira, en Juan capítulo 21. Seguimos en Juan. Tú sabes que Pedro negó al Señor antes de la crucifixión, se alejó llorando amargamente porque lo había negado. Jesús se aparece a los discípulos y en una plática muy íntima, muy personal con Pedro, le hace esas preguntas de si me amas. Pero mira cómo Jesús se refiere a él en el versículo 16. Bueno, desde el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Había esta forma de hablar, digamos, entre amigos o de manera íntima, y es la manera que Jesús le habla a Pedro de manera muy, muy cordial, muy tranquila, muy amorosa. Simón, hijo de Jonás. Hay muchos Simones, pero tú eres especial, tú eres hijo de Jonás. Y quiero que entiendas la manera que Dios nos ve, y quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo 87. Todo esto es introducción, vamos. Pero el Salmo 87 tiene revelaciones que para ti y para mí deben ser importantes. Es un salmo muy cortito. Te lo voy a leer y luego voy a explicarte un poco las cosas. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová o Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al insertar a los pueblos: este nació allí. Y cantores y tañedores de ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Está hablando de la ciudad de Dios, ¿sí? Sión, la ciudad de Dios. Dice que Dios ama esa ciudad más que cualquier otro lugar dentro del pueblo de Israel. Y lo ama y ha hecho ese lugar la definición de su habitación, es su ciudad, ¿sí? Y dice el versículo 4: he aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Es decir, la gente de estos pueblos nacieron en esos lugares, en Etiopía, en Siria, en Sidón, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero dice el versículo 5: y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos en nuestra acta de nacimiento en el cielo, por decirlo así, la ciudad en la que nacimos. Cuando entregaste tu vida a Cristo, hubo un nuevo nacimiento y Dios inscribe tu nombre en esa acta
de nacimiento, si quieres, del cielo, diciendo: este y aquel nacieron en Sión. Así que si la gente pregunta, por decirlo así, en el mundo espiritual, ¿dónde nació Juan José?, no van a decir en el estado de México, en la República Mexicana que nació, van a decir: este nació en Sión. Y cuando la gente te ve, cuando los ángeles te ven, cuando el mundo celestial te ve, dicen: ¿dónde nació? Dicen: aquí en su acta dice que nació en la ciudad de Dios. Dios mismo escribió su nombre en el registro espiritual del cielo como ciudadano de Sión. Por eso dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso dice el versículo 9, fíjate bien: Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. ¿Sí? Es decir, no es un ángel el que declara las cosas, es Dios mismo que dice: tú naciste en mi ciudad, tú eres de mi pueblo, tú eres mío. ¿Sí me estás siguiendo? Y así como llevamos en el acta de nacimiento el lugar donde nacimos, en el cielo llevamos que nacimos en Sión. Y Dios inscribió nuestro nombre como nuestro Padre al registrarnos en Sión. Así que tú y yo, antes de conocer a Cristo, mira Efesios, por favor, capítulo 3 de regreso, capítulo 2, perdón. Te voy a leer versículos 18 y 19. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha llamado hijos suyos, ¿sí? No sé cómo, a lo mejor funciona, pero Bar Jehová, ¿no? O Bar Yahvé, como quieras llamarlo. Si fuéramos del Antiguo Testamento, ese sería el apellido que llevaríamos cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Antes éramos extraños y extranjeros, ajenos a Dios, ajenos a los pactos, ajenos a todo lo que Dios tenía. Pero ya no. Tú ya no eres extraño. Ya no eres una persona que tiene que quedarse afuera en las celebraciones familiares, por decirlo así. Eres parte de la familia de Dios, alguien muy especial. Dios mismo escribió tu nombre en el registro del cielo cuando entregaste tu vida a Cristo. Y es un nombre, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? Para no ser borrado jamás, porque Dios es fiel para sostenerte ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Y quiero que entiendas esto. Cuando tú dices que eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Levántame tu mano. Muy bien. Cuando tú dices que eres hijo de Dios, estás hablando acerca de cuál es tu genética, tu naturaleza realmente, ¿sí? Aunque nacimos de unos padres naturales, biológicos, en el mundo espiritual tú y yo nacimos del Padre Celestial, ¿sí? Somos hijos suyos. Y tenemos que entender que ser hijo de Dios implica un privilegio enorme, una bendición que no podemos ganarnos, que nos fue entregada por gracia, que nos fue regalada por Dios como regalo de adopción. Por eso Pedro escribe, primera de Pedro, en el capítulo 2, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Somos un linaje escogido, es decir, pertenecemos al linaje de Dios porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser parte de una familia muy especial. ¿Sí me estás siguiendo? Tú no naciste por equivocación o porque falló el método con tus papás. Tú naciste planeado, no por tus padres, nada más. Naciste planeado por Dios,
porque te escogió para ser parte de su linaje, para ser parte de su familia. Dios te amó desde antes de que el mundo fuera construido y te llamó para hacerte hijo suyo por la fe en Jesucristo. Así que, por favor, quiero que entiendas, no es una cosa menor, es una cosa enorme el pensar que yo estoy aquí hoy porque Dios me amó antes de fundar el mundo y decidió que quería que yo fuese su hijo. Así de importante soy, pero así de importante eres tú también, porque a ti también te escogió Dios y te llamó desde antes de la fundación del mundo para impartir su linaje encima de tu vida, para poner su ADN en tu espíritu, para hacerte como Él es, para transformar tu vida y hacerte un hijo de Dios, una hija de Dios. A ver, hazme un favor, grítame fuerte, amén. Otra vez. Ahora di gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Ok. Yo creo que esos me alcanzan de aquí hasta el final de la predicación para jalar uno que otro cuando diga alguna cosa que creo que amerita. Juan capítulo 20. Porque a veces hablamos ciertas cosas y no sé si acabamos de comprender la inmensidad de las cosas que decimos, ¿sí? Te hago una pregunta: ¿es Dios tu Padre? Aquí tomé un amén. Juan capítulo 20. Jesús acaba de resucitar. En el versículo 17 se le aparece a María, que estaba llorando ahí en el sepulcro. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está en esta frase colocándonos al mismo nivel que Él, ¿sí? Cuando tú dices Dios es mi Padre, es Jesús diciendo: es mi Padre y es tu Padre, ¿sí? Es el mismo Padre. No tiene Jesús un Padre grandote y yo tengo un Padre chiquito, ¿sí? Un Padre a mi medida. No es así. Yo fui hecho a su medida, ¿sí? Yo fui levantado a su nivel. Él no se bajó a mi nivel, Él me levantó al suyo. Cuando Jesús dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, lo que está diciendo: tú y yo tenemos el mismo Padre, ¿sí? Aquí cabía un gloria a Dios, pero está bien. Y no sé si puedes imaginarte esta grandeza, pero Dios toma a una persona común y corriente como era yo, y por amor a su Hijo, por amor a nosotros, me eleva y me coloca en el mismo nivel que tiene a su Hijo. De hecho, dice la palabra de Dios que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesús. Y no lo puedes ver quizá, pero en el mundo espiritual hay un cuerpo humano, hay un cuerpo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Es el Señor Jesús, pero Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, en el mundo espiritual no hay diferencia entre Jesús y nosotros en cuanto a posición delante de Dios, porque Dios nos ha promovido a esa posición de gloria, de reinado, de capacidad espiritual, de autoridad que solo los hijos de Dios tienen, ¿sí? Así que eres sensacional. Dile a tu vecino: yo soy sensacional. Pero díselo en serio. A ver, pon una sonrisa en tu boca y decir: yo soy sensacional. Se pulió conmigo el jefe, algo así, dile. Romanos capítulo 9. Porque
tenemos que entender que esto no fue una cuestión de, se le ocurrió a Dios el día de la resurrección meternos a todos en el mismo barco y mandarnos a todos juntos. No, esto viene planeado desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy plenamente convencido de que el plan de Dios, el plan original de Dios, era que Adán, hombre y mujer, comieran del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, y pudieran cambiar su naturaleza, la naturaleza misma de Dios, y poder vivir como hijos de Dios por toda la eternidad, ¿sí? En la tierra que Dios les había dado. Y siempre me preguntaba yo, ¿por qué Adán no comió del fruto del otro árbol? ¿Sí? Había dos árboles en el centro del Edén, y comió del árbol equivocado, del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no comió del otro árbol? Y yo creo que tiene que ver con la pasión que estaba en el corazón de Adán, y para poder en aquel entonces haber comido del otro árbol, hubiera tenido que desarrollar una pasión por ser más cercano, por estar más cerca del Padre, de Dios. Y eso nunca pasó, por eso nunca comió de ese fruto. Pero bueno, esa es mi teoría, ¿ok? Pero Romanos capítulo 9. Te voy a leer versículo 23 en adelante. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, es una profecía del profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, de maldición a honra, de humillación a gloria. Donde yo les dije, no eran mi pueblo, ahora serán llamados hijos míos. Entonces, cuando Dios te ve, no ve por allá un perdido por ahí como que se coló. Tú fuiste invitado a la fiesta, con invitaciones en letras de oro, con tu nombre, porque dice, este es Juan José, hijo de Dios, que nació en Sión. Pon tu nombre en vez de Juan José. Así está tu tarjeta de presentación del cielo, diría eso, ¿sí? Con letras doradas, escrita por ángeles. Te estoy inventando, ¿verdad? ¿Qué imaginación tengo? ¿Sí? La Moisés, aparece una cruz y abajo dice, por tu nombre, hijo de Dios, nació en el cielo. ¿Ah? Está bien, ¿no? Qué imaginación, Juan José. Ahora, ok, somos hijos de Dios, padrísimo. ¿Y? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una cosa que lo ves en la parte, ahora sí, genética nuestra, es que todas las personas hacen lo mismo. Cuando nace un bebé, ahí están las señoras. ¿Y a quién se parece? ¿A quién? Mira, tiene las cejas, ¿no? ¿O nadie ha hecho eso? Yo no sé cómo hacen las señoras, honestamente. Yo veo a los bebés y digo, se ven iguales todos, ¿no? Y dicen, no, mira, tiene nariz de su tío. Pero si ni nariz tiene, ¿cómo que? ¿No? Las señoras tienen sí un ojo, pero impresionante. ¿O no, papás? A ver, ¿cuántos han visto un bebé y pueden decir, este es igualito a su tío o a su papá? ¿Podemos los papás? ¿Tú sí puedes? Yo no puedo, ¿no? Pero siempre andamos buscando características que los refieran a la familia, ¿no es cierto? Se parece a la familia del papá o de la mamá, es igualito al abuelo tal, ¿no? ¿No es cierto? Pues igual nosotros, porque si somos parte de una familia, hay ciertas cosas que la familia refleja. De hecho, todos llevamos en nuestras vidas costumbres aprendidas de nuestros padres y nos comportamos de cierta manera porque así lo hacían en casa de mi papá. ¿Sí? Comemos ciertas cosas o no comemos ciertas cosas porque nos encantaba comer cuando éramos chicos.
¿Sí? ¿Me sigues? ¿Sí? Porque hay ciertas cosas que las familias llevan como marca, como señal. Y puedes identificar ciertas cosas en una línea familiar que nos hace decir es parte de esa familia. Y el dicho que usamos siempre, ¿no? Hijo de tigre, de tal palo, lo tenemos bien identificado en la parte secular, pero en la parte espiritual, en la parte de ser hijos de Dios, también hay ciertas cosas que deberían ser normales en la familia de Dios, ¿no? Voy a empezar por la primera, y de esa se derivan muchas cosas, pero Primera de Juan, capítulo 4. Te voy a leer versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Así que la primera característica de los hijos de Dios es que amamos a todos, a buenos y malos, a gordos y flacos, a pelones y peludos, a amigos y enemigos, a gente buena, a gente mala. No, así somos todos, ¿no es cierto? No, más o menos, porque en algunos casos somos un poco selectivos con el amor, ¿no es cierto? Si me aman, amo, y si no me aman, mantén tu distancia. Pero la palabra dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios no te espera, o no espera que tú generes el amor con el cual tienes que amar a otros, pero sí espera que ames a otros con el amor que Dios ha puesto en tu corazón, con la genética de la familia, ¿sí? Porque si tu padre es amor, hijo de tigre, pintito, así que yo soy amor también, o cuando menos el amor de Dios está en mi vida, ¿sí? Y es curioso que el Hijo de Dios, el primero, ¿no? El primogénito entre los muertos, el primogénito, que en todo tiene la preeminencia, nos dejó estas instrucciones en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, Jesús nos dice a sus discípulos, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, versículo 35, si tuviereis amor los unos con los otros. Claro, si tú fueras el líder de una fe que estaba por empezar, darías a tus discípulos indicaciones precisas de las cosas que son importantes, y la primera profunda enseñanza de cómo debemos de comportarnos son estos versículos, ¿sí? Porque toda esta gente había crecido con estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ellos mismos. Y Jesús en esta cena, es la parte principal, la primera parte de la última cena, en este inicio de esa última cena, después de lavarle los pies, empieza a enseñarles cosas y les dice: les voy a cambiar la teología, les voy a cambiar la ley. Ya no será la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quiero que se amen unos a otros como yo los amo. Y entonces eleva la expectativa de una base de hijos de hombres al nivel de los hijos de Dios. Dice: ama a la gente como yo, el Hijo de Dios, ama a todas las personas. Y nos pone un nivel en el cual podemos funcionar, porque si no pudiéramos funcionar ahí, no nos hubiera pedido eso. Así que tú y yo necesitamos tomar el amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo y dejar que el amor que Dios ha puesto en nosotros sea lo que nos mueve a tratar a las personas.
En otras palabras, decirle, Señor, ¿cómo quieres que trate a esta persona? Para algunas personas será fácil, para otras personas va a ser más difícil, porque no son amables, porque no nos caen bien, o de plano porque nos caen re mal. Pero Jesús dijo que amáramos a todos como Él nos amó. Así que, número 1, ama porque Dios es amor, porque tu papá te puede enseñar a amar profundamente a toda la humanidad. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero ese es el punto número 1. Punto número 2. Mateo capítulo 5. Y no sé si sea el punto número 2 en orden. O sea, no están rankeados en importancia, son ideas. Capítulo número 5 de Mateo empieza con las bienaventuranzas. Jesús enseña acerca de, si quieres ser infinitamente dichoso, hay ciertas cosas que debemos de hacer. Y dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, es decir, un Dios de amor busca atraer a la gente para hacer las paces con Él. De hecho, lo que hace Jesús en la cruz es permitirnos a toda la humanidad el poder tener paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo fuimos llamados como hijos de Dios a establecer situaciones de paz, obviamente entre las personas, pero principalmente paz entre Dios y el hombre. Mira, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Tú y yo tenemos un ministerio, y no puede ser la alabanza, que no me refiero a ese ministerio que tienes sirviendo a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Me refiero a un ministerio que los hijos de Dios tenemos por ser hijos de Dios, porque los hijos de Dios serán llamados, o los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Así que una característica de los hijos de Dios, andan buscando a ver cómo pacifican las cosas, ¿sí? Y el mayor conflicto que existe en la humanidad es que la gente no conoce a Dios y están como enemigos de Dios. ¿Sí me estás? Tú y yo éramos enemigos de Dios antes de ser reconciliados por Cristo. Sí me entiendes, ¿verdad? Segunda de Corintios 5. Empezando en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Dile a la persona que está junto a ti, señor embajador, ¿cómo está? Señora embajadora, ¿cómo le va? Salúdales. Por cierto, déjame. Es una cosa curiosa, pero conocimos a una persona, en esto de las elecciones conocimos a una persona, un cristiano de muchos años. Él fue embajador de México en Cuba hace años, en tiempos de cuando Fidel estaba en todo su apogeo, ¿no? Y la gente al día de hoy, él ya no es embajador, hace años que no es embajador, pero la gente hasta el día de hoy le llama, señor embajador, ¿cómo está? Y de hecho a él le gusta que lo saluden diciéndole, ¿cómo está embajador? ¿Cómo le va? ¿No? O sea, aparentemente hay ciertos cargos que tienen un título de por vida, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo,
A la gente que tuvo un cargo público, les llaman por el cargo que tenían. Por ejemplo, si aparece por ahí el señor Bill Clinton, la gente lo saluda como señor presidente. ¿Sí? En México no tenemos la costumbre, aparece el señor Fox y ahí está Fox. No, en Estados Unidos es el señor presidente Fox, ¿no? Sería. Porque hay ciertos cargos que marcan a una persona de por vida con el título. ¿Sí? Bueno, como hijo de Dios, tú tienes un título de por vida que es embajador del Dios Altísimo. ¿Sí? Ahora, este ventilador cada vez que me descuido me cambia de página, pero no, está bien. Está bien, prefiero sufrir con la página que sufrir con el calor. Está bien, gracias. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Hay este llamado a los hijos de Dios de traer paz, de ser pacificadores. Cuando tú compartes el evangelio con alguien y lo rescatas del infierno, porque es lo que pasa cuando una persona entrega su vida a Cristo, es rescatado del infierno y llevado al reino de Cristo. Cuando tú compartes con alguien, estás actuando como un hijo de Dios. Estás llevando paz al corazón de una persona. Estás pacificando a esa persona con Dios. Y es una característica que tenemos que abrazar como hijos de Dios, el privilegio del ministerio de la reconciliación. Quiero que entiendas una cosa. Dios no usa ángeles para llamar a la gente a la salvación. Usa seres humanos. Y te platico el ejemplo más impresionante. Capítulo 10 de Hechos, el centurión Cornelio está orando, se le aparece un ángel y le dice: tus limosnas y oraciones han subido delante de Dios. Dice: manda y trae a Simón, que está en la casa de Simón el curtidor allá en Jope. Y entonces Cornelio manda a buscar a Pedro, manda a 3 personas de su guardia personal, de su servicio, y traen a Pedro 2 días de viaje de ida, 2 días de viaje de regreso. Y cuando llega Pedro, está toda la familia y sus cuates y sus parientes, amigos, los gorrones y todo lo que tú quieras, estaban reunidos con él, ¿sí? Para escuchar la palabra de Pedro. Pedro predica, habla acerca de Jesús y dice: de estos dan testimonio todos los profetas, que los que en él crean recibirán perdón de pecados. Y en ese momento, hablando esas palabras, Pedro, ¡bum!, cae el Espíritu Santo sobre esta gente. Son llenos del Espíritu y comienzan a profetizar. Es decir, Pedro llega y predica, y la gente de la casa de Cornelio son salvos y llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿por qué el ángel que se le aparece a Cornelio no le dice: Cornelio, júntate a la familia y yo les predico? ¿No sería más fácil que mandar 2 días de viaje, 2 días de regreso por Pedro? Sí, sería más fácil, pero no es posible, porque el ministerio de la reconciliación no fue encargado a los ángeles, es un privilegio de los pacificadores que somos los hijos de Dios. O sea que tienes un ministerio. Las almas que Dios trae a tu vida, no nada más para que las conozcas, son para que les impartas salvación, para que las lleves a la reconciliación en Cristo, para que prediques el evangelio, para que tu testimonio personal impacte sus vidas y deseen conocer a tu Padre. ¿Sí? Ahí tomé otro amén así fuerte. Y déjame cerrar esta idea de los pacificadores. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Espero que no practiques el pecado, ¿ok? Digo, quizá pegas de vez en cuando porque metes la pata, pero que no se haga costumbre, porque dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿sí? Quiero que escuches, ¿para qué aparece un Hijo de Dios? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te hago la pregunta: ¿tú eres hijo de Dios? Entonces, cuando tú apareces en un lugar, ¿a qué vas? A deshacer las obras del diablo, porque
Esa es nuestra naturaleza, pacificar, destruir las obras del diablo en la vida de las personas, sanarlas, liberarlas, traerlas a los pies de Cristo. Amén. Estás ungido para eso, estás ungida para eso. Ahora, hay una tercera cosa que Dios me impactó mucho, porque esto nos invitaron a Puebla a compartir a una red de pastores, y parte del tema de lo que Dios me dio esta palabra. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Pablo escribe a los Corintios acerca de cómo comportarse, y en este capítulo 11 versículo 1 les dice: sed pues imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Sí? Y lo he leído muchas veces, pero este día en particular me impactó muchísimo, porque lo que Pablo está diciendo es: ¿quieres saber cómo comportarte? ¿Quieres saber cómo ser, cómo vivir? Mírame a mí. Y la verdad, para mí es algo muy fuerte, ¿no? Y yo puedo decirte ciertas áreas de mi vida que yo te diría: ¿quieres saber cómo? Mira cómo soy yo, porque así como soy yo es Cristo, porque yo estoy imitando a Cristo en su comportamiento. Ahora, es lo que está diciendo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es decir, lo que ves bueno en mi vida es porque yo he imitado la vida de Cristo. Yo soy un reflejo de Jesús, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Padre? ¿No? Pues estamos hablando del Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo reflejamos al Padre? ¿Cómo lo celebramos a Él? Y es ahí donde me pegó bien fuerte, porque en Juan, en el capítulo 14, Jesús empieza su última enseñanza, su último discurso con sus discípulos. O sea, del capítulo 14 al 17, prácticamente habla Él solo, no lo interrumpen, más que en ciertos momentos, y este es uno de esos momentos, cuando Él empieza a hablar. Y les dice, Juan capítulo 14, y sabéis a dónde voy, dice Jesús, versículo 4, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también al Padre, a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ese es el versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esto me pegó bien fuerte, porque yo no sé si puedo pararme delante de cualquier grupo y decirle: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en realidad, tú y yo somos el único ejemplo de la paternidad de Dios que mucha gente puede ver. ¿Sí? La gente puede ver en nosotros el reflejo del amor de Dios y la obra del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces Pablo dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y Cristo dice: si me ves a mí, estás viendo al Padre en acción. Y creo que este es el llamado más grande que tú y yo tenemos, ¿no? Que ya no sea Juan José el que brille, el que la gente vea, que no seas tú, sino que la gente pueda ver a Cristo en mí, que pueda ver al Padre Celestial en mí. Y el Padre Celestial que me ha amado incondicionalmente, que me ha aceptado con todos mis defectos y mis fallas, que me ha cambiado por su Espíritu Santo, y que sigue trabajando conmigo como sigue trabajando contigo también, para hacernos distintos de como somos, para hacernos igual a como es Él,
hasta que todos lleguemos a esa unidad de conocimiento del Hijo de Dios, hasta que la gente pueda decir: yo estoy viéndolo a Él, la estoy viendo a ella, pero en realidad así es el Padre Celestial, es la misma imagen de Cristo. Aquí sí se cumple el dicho: hijo de tigre pintito, de tal palo, tal astilla, porque te estoy viendo a ti y digo: wow, el amor de Dios está en esa persona, la misericordia de Dios, lo puedo ver en sus ojos, la aceptación profunda, este oasis de paz, este remanso de amor, de aceptación que veo en sus ojos. Solo Dios puede amar así. ¿Me estás entendiendo? El mayor tributo que podemos darle al Padre Celestial no es llegar al cielo, eso ya lo compró para nosotros. El mayor tributo que podemos darle es que la gente pueda ver a Cristo en mí, es que la gente pueda decir: Él es como el Padre Celestial. Es que mi comportamiento, que mi vida traiga un reflejo, un destello o un fulgor, un brillo intenso, que la gente diga: wow, así debe ser Dios, como esa persona. Porque nadie puede amar así, nadie puede servir de esa manera, nadie puede tener una pasión tan grande por mí excepto Dios. Y eso es lo que veo en tus ojos, eso es lo que veo en tu vida, eso es lo que escucho en tus palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros reflejar de tal manera el amor de Dios, que la gente diga: así amaba Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Que la gente diga: wow, cuando esta persona entra a una habitación se siente una paz que solo el cielo puede traer. ¿Sí? Ese es el llamado supremo que tenemos, amados. No es llegar al cielo, ya lo tenemos. O sea, si te mueres hoy, estás en el cielo, bien. La bronca no es llegar allá, la bronca es bajar el cielo aquí para que la gente lo vea en nuestras vidas. ¿Sí? Pero tiene que haber este anhelo de honrar al Padre, de honrarlo con nuestra vida y de poder parecernos más a Él. Transforma, de Dios, a tu misma imagen. Cambia mi carácter para que refleje el tuyo. Si esta oración, este anhelo de decir: yo quiero ser como Él es. Ahora, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, creo que dice: porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hay una realidad que Dios ha establecido ya en tu vida y en la mía. Es tiempo de que salgamos de la realidad que tú y yo creamos, de nuestras limitaciones, de nuestros corajes, de nuestros enojos, de nuestras traumas, voy a llamarlo así, de mostrarnos como somos a mostrarnos como Él es. ¿Sí? Renunciando a todo lo viejo. ¿Sí? O Pablo decía: olvidando lo que queda atrás, okay, y extendiéndonos a lo que está delante, seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas más tristes de la historia es que esta bienaventuranza de Jesús, que los pacificadores seríamos llamados hijos de Dios, fue completamente cambiada, y levantamos ejércitos en la Edad Media para ir a matar infieles en la Tierra Santa. Es triste que en el nombre de Dios seguimos. Hay personas que asesinan a creyentes, asesinan a personas porque están haciéndole un favor a Dios. ¿Sí? Porque no hemos entendido amar a la gente como Dios me amó. Implica aceptarla, implica apoyarla, implica bendecirla, implica vivir para hacer un impacto en la vida de otra persona o de muchas personas. Para mucha gente tú eres la única Biblia que pueden leer día tras día.
Y necesitamos que esa Biblia esté con las hojas planchadas, con la luz bien iluminada, y que realmente la gente pueda leer el amor de Dios en nuestro rostro, el amor de Cristo en nuestras palabras, la misericordia de Dios en la forma que actuamos, ¿sí? No se puede, claro que sí se puede, si no Dios no te lo pediría, porque no estás solo. No estás solo, Dios nunca deja a sus hijos solos, Él siempre está con nosotros, lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre, ¿sí? Así que el Espíritu Santo está en ti para orar en lenguas. Gloria a Dios que oras en lenguas, pero para cambiarnos desde adentro para afuera, para que el mundo sepa, para que el mundo crea, para que el mundo vea la realidad de los hijos de Dios que están derramando amor, aceptación, milagros, sanidades, mover del Espíritu Santo, palabras, profecía, que viven una vida sobrenatural para bendecir a la gente que no conoce aún al Padre Celestial, para llevarlos a su reino, para hacerles entrar en su linaje, en su llamado, en su ADN, porque cada persona que habita sobre la faz de la tierra, escúchame esto, fue llamada como tú fuiste llamada desde antes de que el mundo fuera fundado, antes de que Dios creara el universo. Dios vio a todas las personas de la humanidad y dijo, los quiero a todos para hijos, para hijas mías, ¿sí? ¿Y qué hizo? Te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, para que llevemos la palabra de reconciliación a aquellos que no la conocen. Así que, como embajadores de Cristo, debemos ir por la vida diciéndole a la gente, por amor a Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere derramar su amor sobre ti. Si la gente no te acepta, ora por ellos, clama a Dios que traiga salvación, y quién sabe, tú vas a sembrar, alguien más quizás riega esa semilla que sembraste, alguien más cosechará. Pero si tú, escúchame esto, si tú siembras una semilla en alguien, Dios no va a desperdiciarla, Dios producirá una cosecha, ¿sí? Y cuando esa persona nazca dirá, el padrino de nacimiento fue fulanito que le compartió en primer lugar, ¿sí? Ese serás tú. Aparecerás en el registro del cielo como se lo ponemos en la cuenta de aquel, ¿sí? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Claro, de aquel, del que sigue, del último, estaremos en un equipo salvando gente. Pero no dejes pasar la oportunidad de bendecir a otros, de amarlos como Cristo te ama, de clamar por más de la unción del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, de clamar que el amor de Dios que se derramó en tu corazón pueda fluir y tocar a personas que nadie ama, que no son alcanzables porque nadie quiere acercarse a ellos. Quizá es alguien de tu familia cercana, alguien que nadie quiere saber de él o de ella, porque bueno, a esa persona tú fuiste llamado a llegar y a compartir el amor de Dios con ellos, ¿sí? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Cierro con esta idea. Por el camino que salimos de la casa y pasamos, hay cosas impresionantes. Hay casas que están siendo construidas. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene de particular? Bueno, lo particular es que en esos lotes había una casa antes, ¿sí? Así que la gente compró la casa, tiró la casa vieja y están edificando una casa nueva en donde estaba la casa vieja, ¿sí? Dirás, ¿qué desperdicio? No, porque escúchame, hay casas que no pueden construirse sobre los cimientos viejos. Así que lo que tú haces como embajador de Cristo es quitar los cimientos y las casas viejas y poner los cimientos de Cristo para edificar una casa nueva para Dios, ¿sí? Por eso Pablo se dice a él mismo, como perito arquitecto, dice, yo puse los cimientos. Tú y yo somos peritos arquitectos que ponemos los cimientos de Cristo para que el Espíritu Santo los haga crecer y den fruto, ¿sí? Eso somos tú y yo, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa,
Amén. Amén. Da un aplauso más fuerte al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero hacer una invitación, porque tal vez, aunque hayas venido antes, quizás nunca has entregado tu vida a Cristo. O tal vez tú que estás viendo esta transmisión, nunca has entregado tu vida a Cristo, nunca te has reconciliado con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación personal con Él, de haber sido adoptado como hijo suyo. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quiero guiarte en una oración como lo hicieron conmigo hace años. Nada más levántame tu mano en tu lugar para saber por quién voy a orar. ¿Habrá alguna persona en este lugar? Entonces, me dirijo a ti que estás viendo esto. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración, por favor. Quiero que la repitamos todos juntos. Dile en voz alta: Padre Santo, perdona mis pecados. Te doy gracias que la sangre de Cristo fue derramada para que yo alcanzara salvación. Así que en esta tarde te pido que me limpies con la sangre de Cristo, que perdones mis pecados y me aceptes en tu familia, porque yo creo que Jesús es tu Hijo, que murió por mí y resucitó al tercer día para mi justificación. En esta tarde, Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador, y desde este día en adelante quiero vivir para ti, quiero caminar contigo. Enséñame por tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad. Y te doy gracias que me recibes en tu familia por la fe y mi confesión. Amén. 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 A todos los hijos de Dios se pueden poner de pie, por favor. Y las hijas también. Cuando digo hijos, los abarco a todos, ¿ok? Quiero que cierres tus ojos un momento nada más. Y quiero que le digas a Dios en tus propias palabras, antes de ayudarte en una oración, con tus propias palabras, ¿cuál es tu respuesta al mensaje que escuchaste? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Tal vez hay personas a las que has conocido, que conoces, y que no aguantas, o que no puedes compartir con ellas, o no puedes acercarte. Si Dios lo pone en tu corazón, es tiempo de que extiendas tus cuerdas y alcances a esas personas. Tal vez puedas pedirle misericordia para aquellos que no son misericordiosos, o amor para aquellos que sientes como tus enemigos, o palabras de aliento para aquellos que están desalentados, o una palabra de profecía, o un toque del Espíritu Santo para una persona que está enferma. Hay muchas cosas que Dios puede darte. Piensa en la gente que tiene necesidad, la gente que tú quisieras alcanzar, y dile: Señor, dame lo que hace falta para alcanzar a esa persona o a esas personas. Dame las palabras, dame la acción, dame la actitud, dame el corazón, dame la unción. Dile: como embajador tuyo, quiero representarte bien. Quiero llevar las credenciales de tu reino a donde quiera que yo vaya. Hazme un pacificador para la gloria de tu nombre. Dame almas, Señor. Dile: dame almas, Señor, que pueda traer hijos a la casa de Dios.
Quiero que repitas conmigo: Señor, en esta tarde yo estoy rendido delante de ti. Te amo profundamente y estoy profundamente agradecido que me adoptaste en tu familia, que inscribiste mi nombre en el registro espiritual del cielo. Gracias porque soy tu hijo. Ayúdame a caminar como un hijo tuyo. Yo me rindo a ti al día de hoy. Te doy libertad, Espíritu de Dios. Haz lo que tengas que hacer. Hazme como un hijo de Dios. Que la imagen de Cristo sea vista en mi vida. Que el amor de mi Padre Celestial sea el sello de mi vida, la marca de mis palabras y de mi acción. Te doy gracias porque me escogiste antes de la fundación del mundo para llevar tu imagen. Y te doy gracias porque sé que harás obras maravillosas a través de mis manos, a través de mi vida. Que mi vida sea para honrarte siempre, para traer gloria a tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Mantente un momento ahí, déjame orar por ti. Padre, yo te doy infinitas gracias por esta congregación, por cada persona, Señor, que nos acompaña. Aún los que no han podido venir hoy, gracias por todos ellos. Gente apasionada por tu Espíritu Santo, gente que anhela más de ti, Señor. Yo te pido que nos sorprendas a todos, que nos lleves más allá de lo que pensamos que podemos alcanzar. Está escrito que tú haces cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que te pido, Padre, haznos 1000 veces más de lo que somos hoy. Con tu unción, por tu gloria, Señor, para honrarte, haznos 1000 veces más a cada persona, a cada familia en este lugar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y yo te bendigo porque el Padre Celestial bendice a sus hijos. Y tú eres hijo, hija del Dios Altísimo. Te bendigo con toda bendición espiritual que Cristo compró para nosotros en la cruz. Que Dios te guarde en tus caminos, que Dios te dé cosecha, que Dios te haga un impacto donde quiera que vayas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no solo guarde tus corazones, tu corazón y tu pensamiento, sino también llegue a todo lugar donde tú vayas. Que la gente diga: entró la paz a este lugar porque entraste tú. Lo declaro sobre tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde. Muchas gracias.